en la lección, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu cuidado y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque todos los días tú estás con nosotros y tus misericordias, Señor, se manifiestan en cada una de las cosas que nosotros realizamos. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias por tu bendición. Y en este momento, Señor, en el que nos disponemos a acercarnos a tu palabra para entender ese gran sacrificio de Cristo Jesús a nuestro favor, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, nos dé un corazón entendido y nos ayude, Señor, a que esto que estemos viendo en esta mañana lo entendamos de tal forma que se vea reflejado en todas las actividades que nosotros realizamos diariamente. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos presentes en esta mañana. Bendice a los que aún están por llegar, guárdales en el camino y, Señor, que cada uno de nosotros pueda estar contento de estar en tu casa. En Cristo Jesús. Amén. El Hijo sufrió la ira de Dios. Hemos estado hablando en las clases anteriores acerca de ese sacrificio de Cristo. El manual que vimos antes de este tenía que ver con la condición nuestra delante de Dios, que somos pecadores, que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Y ahora estamos viendo esa manifestación de la gracia y de la misericordia de Dios al darnos a su Hijo para que Él viniera a morir en lugar nuestro. El Hijo vino y cumplió un ministerio estando aquí en la tierra durante un periodo, del ministerio unos 3 años y medio, y la culminación de ese ministerio fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Este sacrificio tiene al menos una doble finalidad. Si vamos a Romanos capítulo 3, versículos 23 y 26, 23 al 26, perdón. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26, dicen así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el que que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces el sacrificio de Cristo tiene, por así decirlo, una doble finalidad. Y la primera es ser la propiciación por nuestros pecados. Y no sé si el término para ustedes es entendible, porque puede ser conocido, puede ser que hayamos escuchado hablar de propiciación y no sepamos en realidad qué significa la propiciación. Ustedes han de recordar que estaban 2 hombres en el templo, uno era fariseo y se consideraba él muy justo, y el otro era un hombre considerado por la sociedad de aquella época como un pecador porque era un cobrador de impuestos. Y este publicano, estando en el templo, dice la Biblia que ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Señor, sé propicio. Séme propicio a mí porque yo soy pecador. ¿Pero qué es propiciación? Entonces, cuando hablamos de esto, parece que a veces conocemos el término, pero no sabemos cuál es la idea de la propiciación. Y la propiciación es la idea de una acción, un acto que vindica el carácter santo y justo con el cual, por medio de la provisión que ha dispuesto en el sacrificio vicario expiatorio de Cristo, ha tratado de tal manera con el pecado que puede tener misericordia hacia el pecador que cree, quitándole su culpa y remitiendo las faltas. Es decir, la propiciación tiene que ver con el hecho de que el sacrificio de Cristo sí fue el sacrificio adecuado y fue aceptado delante de Dios para que por medio de ese sacrificio podamos nosotros ser perdonados. O sea, la propiciación es precisamente eso, un poco diferente a la redención, que tiene que ver con la idea de pagar un precio.
La propiciación es simplemente el hecho de volver benevolente, por así decir, que no me gusta usar esa frase, esa palabra, volver benevolente el carácter de Dios hacia el hombre caído. Es decir, el sacrificio de Cristo permite que Dios, el Padre, sea benevolente, muestre su misericordia y su gracia hacia nosotros, perdonándonos nuestros pecados. Entonces, la primera idea que estoy presentando acá acerca del doble sacrificio de Cristo es de que Él, en primer lugar, estaba poniendo en amistad a Dios con nosotros. Estaba siendo propicio a nosotros por medio de su sacrificio. Y el segundo aspecto que nos menciona el pasaje que leímos es que el otro propósito es manifestar la justicia de Dios. Si Dios me perdona a mí, o nos perdonara a todos los seres humanos, sin el sacrificio de Cristo, Dios no sería justo. Y Dios es justo. Voy a tratar de explicar esto. Si Dios viniera y dijera, ok, voy a perdonar pecados, y no hay un sacrificio de por medio, no está Cristo de por medio, y Él dice, de los que estamos ahorita presentes, ok, a los que están en esta fila de bancas, a todos los voy a perdonar, pero a aquellos no. Habría injusticia en Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros en sí merece la salvación y no hay ningún sacrificio de por medio que pueda declarar justos a unos y pecadores a los otros. Justos a unos perdonados y a otros no perdonados. Entonces, cuando Cristo viene y muere, Él paga el precio por nuestra salvación y entonces Dios libremente puede justificar a unos. ¿Por qué? Por medio del sacrificio de Cristo. La justicia de Dios queda satisfecha. ¿Por qué? Porque hay algo que hay que pagar, hay algo que hay que remediar, hay algo que hay que restituir, y el medio para restituirlo es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que ese sacrificio de Cristo tuvo esa doble finalidad: ponernos en amistad con Dios, ser propiciación entre el hombre y Dios y a la vez manifestar la justicia de Dios. Dios ha hecho que su justicia esté satisfecha una vez realizado el sacrificio. Es decir, la pena por el pecado del hombre ya está ejecutada, la deuda ha sido pagada. Por tanto, según la voluntad de Dios, Él ahora muestra su misericordia, otorgando gracia al pecador arrepentido. Con esta condición satisfecha, Dios mantiene su justicia, no dejando de ser justo y a la vez siendo el que justifica al que es de la fe de Jesús, porque ahora Él ya tiene el medio, por así decirlo, para hacerlo. Ahora, por eso era necesario que el Hijo sufriera la ira de Dios en sí mismo y a nuestro favor. El tema de la lección de ahora lo vamos a abordar en dos puntos. El Hijo sufrió la ira de Dios, que es el tema de la lección, en dos aspectos. Primero, en el desamparo, que fue desamparado por Dios en nuestro manual, páginas 65 a la 67, y luego vamos a estar viendo que el Hijo sufrió la ira de Dios al recibir en él la justicia retributiva de Dios. Página 68 a la 72. Es lo que vamos a estar revisando en esta mañana. Entramos entonces al primer punto, que es el Hijo sufrió la ira de Dios a través de el desamparo. Y para eso vamos a ver como primer punto dentro de esto la santidad de Dios. En su lección tienen ustedes la cita de Habacuc, capítulo 1 y versículo 13. Habacuc 1:13 es un pasaje que ya hemos estudiado antes. Si alguien lo encuentra, puede darle lectura. Yo de todos modos traigo ahí una nota al respecto. Para mí es un libro fácil de encontrar, y es porque está después de Nahum, ¿ok? Verso 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hasta ahí nomás, solo la primera parte. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios no puede ver el mal, ni el agravio.
¿verdad? Dios no puede en el sentido de que no está en comunión con el mal, no está en comunión con el agravado, no quiere decir de que Él no lo pueda ver, sino que simplemente lo que está dándonos la idea es que Dios no tolera el mal, no tolera el agravio. Permítanme hacer un cambio en base a las palabras en lo que significan en el original, porque tiene varias... Perdón, hermano. Sí, hermana, dígame. Va a explicar qué quiere decir agravio, ¿verdad? ¿O no? Sí, a eso vamos. Ok. Nadie dice, Dios no puede ver el mal ni el agravio. Entonces, permítame hacer este cambio. La palabra ver aquí aparece 2 veces en Habacuc 1:13, y en el primer caso la palabra hebrea que se utiliza significa aprobar, atender, gozar, gustar, entre otras cosas, es decir, como algo agradable. Entonces lo que está diciendo Habacuc es: Dios no se complace, no se agrada de la maldad. Y la segunda palabra ver, cuando dice que Él no puede ver el agravio, ahí se refiere la palabra original utilizada a aceptar o mirar con aprobación. En otras palabras, Dios no aprueba, Dios no se deleita en el agravio, en la opresión. El agravio es la ofensa que hacemos a otras personas, y agraviar en el original tiene la idea de cuando oprimimos a los demás. Más relacionada con el trabajo. Perdone que haga esto, que la hermana me mencionó esto y no traía la palabra acá para explicarla en sí, sino que traía simplemente el hecho de la traducción, el cambio de traducción en el sentido de decir el agravio es opresión, es oprimir a los demás. La idea era en el original, la palabra original, cuando alguien tenía un trabajador y oprimía al trabajador, lo explotaba. ¿Sí? ¿Verdad? Es un agravio. Entonces, Dios no ve con agrado ese tipo de injusticia, ningún tipo de injusticia, ¿verdad? Y esa es una injusticia. Y eso es lo que Habacuc está diciendo acá. Dios es tan santo que Él no puede ver el mal, Él no puede estar en relación buena con el mal, no se agrada del mal, ni tampoco aprueba la injusticia, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo el profeta Habacuc nos dice esto acerca del Señor, y por eso decía la santidad de Dios. Luego la siguiente cita en el número 2, página 65, es Isaías 59:2, y aquí lo traigo ya escrito, ¿verdad? Lo traigo en una versión diferente, no la Reina Valera. No es que la Reina Valera no me guste, pero a veces hay palabras que necesitamos explicarlas un poco más, como el caso que acabamos de ver ahorita, y por eso es que a veces pongo este tipo de traducciones, ¿verdad? Isaías 59:2 en la versión Reina Valera nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así es que lo que nos dice Isaías es que son nuestras transgresiones. Muchas veces nosotros pensamos, miren, Dios se ha alejado de nosotros. Dios no nos oye, Dios no nos escucha, ¿verdad? Y yo sé, por ejemplo, el pueblo de Israel muchas veces se quejó de esa situación. Muchas veces el pueblo de Israel dijo: el Señor se ha apartado de nosotros. Y Dios les dijo: yo me voy a apartar de ustedes. Pero dice que Dios no es que se haya apartado de nosotros porque a Él se le antojó apartarse de nosotros, sino que son nuestros pecados, nuestras transgresiones, las que se interponen entre nosotros y nuestro Dios. Dios está allí y nosotros hemos interpuesto un muro, una barrera, un abismo, lo que ustedes quieran, y eso está dividiendo nuestra relación entre nosotros y nuestro Dios. Son vuestros pecados, dice Isaías, los que os ocultan el rostro de Dios e impiden que Dios les oiga. El apóstol Pedro dijo más adelante, y me llama la atención y lo recuerdo ahorita, el apóstol Pedro dijo a los esposos que traten bien a sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. Dios no se complace en la maldad. Y son nuestros pecados y nuestras transgresiones las que preparan esa barrera que nos separa a nosotros de Dios. Entonces,
¿Por qué estamos viendo la santidad de Dios? Porque hemos dicho que el Hijo sufrió la ira de Dios al tomar nuestro lugar y fue desamparado por Él. Entonces, por eso estamos viendo este tema. Ahora, siendo Jehová el Dios santo, ¿cuál es la condición del pecador en relación a Dios? No la voy a contestar yo, espero que ustedes me den sus opiniones. ¿Cuál es la condición del pecador en relación con Dios, que es un Dios santo? ¿En qué condición estamos nosotros como pecadores delante de Dios? ¿Alejados de Él? ¿Cómo dijo? Que no estamos muy cerquitos si estamos haciendo eso. ¿No estamos muy cerquita? Ok, ¿estamos alejados de Él? Quiere decir que nuestras acciones o nos separan o nos acercan. Ajá. Entonces, si somos pecadores, ¿cómo estamos? Separados, ¿verdad? Alejados, sí, hermano Osvaldo. Con una barrera, sí. Tenemos una barrera. Yo lo que quiero que entendamos es qué significa eso en realidad para nosotros. Que hay una barrera, sí, hay una barrera. Pero las barreras son salvables, podemos nosotros en cierto modo evitar, traspasar, salvar una barrera. Tenemos que confesar nuestros pecados. Sí, si hay una barrera entre mi casa y la casa de mi vecino, hay un muro, hay una cerca, es una barrera. ¿Puedo yo atravesar esa barrera? Sí puedo saltarla, puedo tumbarla, puedo rodearla, pero en nuestra relación con Dios, siendo Dios un Dios santo, esa barrera que se ha levantado entre Él y nosotros, no podemos nosotros saltarla, rodearla, atravesarla, derribarla de ninguna manera. O sea, si vemos cómo somos nosotros y cómo es nuestra condición pecadora, nos vamos a dar cuenta de que no hay ninguna oportunidad para nosotros de estar frente a Dios y no ser consumidos por Él. ¿Sí me explico? Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, Dios lo llevó por el desierto. Llegaron a un monte muy famoso, el monte Sinaí, donde Dios le dio las leyes a Moisés para que se las entregara al pueblo. A Moisés, cuando él iba a hablar con Moisés, Dios le dijo a Moisés, mira, pon límites al pueblo, que no traspasen los límites, que ni siquiera toquen el monte, que sea persona o animal el que atraviese el límite que pongas, va a morir. Ahora, esa era una limitación. Sin embargo, cuando Dios se manifiesta y se oyen truenos, relámpagos y todo eso, el pueblo reconoce su condición. Y el pueblo mismo le dice a Moisés, Moisés, habla tú con Dios. Nosotros no, tenemos miedo, estamos temblando, tenemos temor de acercarnos a Dios. La santidad de Dios es tal que si nosotros la vemos tal y como es y consideramos nuestra condición delante de Él, vamos a comprender de que no tenemos ninguna oportunidad para presentarnos delante de Dios por nuestros propios esfuerzos, nuestros propios méritos o por nuestra propia condición. Sí, hermano Víctor. La condición del pecador en relación a Dios es cuando altercas con Dios, que no eres obediente, que quieres hacer tu voluntad, que no te sometes a la voluntad de Dios. Ajá. Ya estás altercando. Sí, ahora, ¿en qué condición nos pone eso delante de Dios? Nos pone una condición de separación delante de Dios. Ahora bien, hermanos, como el tema que estamos viendo, perdonen, no lo estamos aplicando a nosotros, sino que lo estamos aplicando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué relación tiene esto que hemos dicho con nuestro Señor Jesús? ¿Qué relación tiene esto que hemos estado mencionando acerca de que no tenemos delante de Dios ninguna oportunidad de presentarnos porque Él es santo y nosotros pecadores? ¿Qué tiene que ver esto con el Señor? He venido muy preguntón ahora, ¿sí, hermano? Él es nuestra salvación, sí, pero ¿qué? Sí, pero espéreme. Paremos un poquito, no he hecho bien la pregunta. El hombre es pecador y no tiene ninguna oportunidad de acercarse a un Dios santo. ¿Sí? Jesús cargó en Él el pecado de todos nosotros.
¿Qué hemos dicho en las lecciones anteriores? ¿Qué se volvió Cristo? Sí, siendo hombre, ¿qué se volvió Cristo? Maldito, maldición. Se volvió pecado. Se volvió no él un pecador, pero sí en la condición de pecador debido a haber tomado nuestros pecados. No que él hubiera pecado, porque al que no conoció pecado, porque él no fue pecador, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora bien, esa condición en la que Jesús se pone al tomar nuestros pecados, ¿cómo establece o cómo queda la relación entre el Hijo y el Padre? Separados. ¿Y ser separado qué es? ¿Qué piensan ustedes con separados? Porque, perdón, yo soy un poco complicado, yo creo que se dieron cuenta. Pero separado, como que lo vemos muy sencillo, ¿no? Está solo, desamparado. Va un poco más fuerte, ¿verdad? Ya él... No va a tener misericordia con la persona. Ya está desamparado, ya no cuenta con el amparo de Dios. Ya no hay una misericordia, una actitud benevolente, una actitud de gracia y misericordia hacia esa persona. ¿Por qué? Porque está permaneciendo en sus pecados. Entonces lo que yo quiero que veamos, hermanos, es lo que la Biblia nos está diciendo en este sentido, que si el pecado no puede ser tolerado por Dios, ni puede ser visto con agrado, ni puede ser visto con alegría y con complacencia, cuando Dios ve a su Hijo Jesucristo cargando con nuestros pecados, Dios siente, por así decirlo, ese mismo tipo de aversión hacia el pecado que Cristo estaba cargando, que era nuestro pecado, no el suyo, pero Dios lo desampara. ¿Sí? Es decir, Dios iba a descargar sobre Jesús todo el peso de nuestra culpa y de nuestro juicio, el juicio que nos correspondía a nosotros, el castigo que nos correspondía a nosotros, lo iba a descargar sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. La otra cita, Efesios 2:12, está hablando de la condición que nosotros teníamos antes de venir al Señor. Nos vamos a quedar ahorita en esa condición para entender el pasaje. Efesios 2:12, el que lo tiene puede darle lectura, no se preocupe. Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gracias, hermano. En aquel tiempo, cuando vivíamos nuestros pecados, dice, estaban sin Cristo, es decir, separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Toda esa condición, esa situación de estar separados de Dios, Dios está allá y nosotros estamos acá porque nuestro pecado no nos permite estar cerca de Él. Estamos alejados, aquí dice la ciudadanía de Israel, ahora sabemos que somos conciudadanos, ¿verdad? Y miembros de la familia de Dios, pero estábamos alejados de eso. Por tanto, no nos correspondían las bendiciones que Dios registra en su palabra, porque estábamos ajenos a esas bendiciones. Y por ende, dice el apóstol Pablo, estaban ustedes sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y si Dios estaba viendo a Cristo como nuestro representante, como el que estaba cargando nuestros pecados, Él lo estaba viendo al Señor Jesucristo también de esta misma forma. Esta condición es la que Cristo sintió y vivió cuando tomó nuestro lugar. Así que el Hijo de Dios fue desamparado por el Dios Santo por causa de haber tomado sobre Él el pecado de todos nosotros. Es que es fácil decirlo, hermanos, y es fácil en cierto modo comprenderlo, pero cuando lo traemos a la realidad de lo que puede significar todo lo que Cristo hizo por nosotros, yo creo que esto cambiaría nuestra actitud completamente. Okay. Sigamos.
Ya vimos que Dios es un Dios santo y no tolera el pecado. Ahora vamos a ver cómo es que el Hijo es desamparado por ese Dios santo. Los textos que hemos revisado señalan que por causa del pecado del hombre existe una barrera humanamente infranqueable entre Dios y el hombre. No podemos pasar esa barrera. Y número 2, que a un Dios santo y recto no le agrada el pecado y no puede mantener comunión con el pecador. Así que el Hijo soportó el desamparo no por causa de su pecado, sino por causa de nuestro pecado. Esa barrera que nosotros habíamos construido con ladrillos de pecado preparados en el horno de la inmundicia, que es alimentado con el fuego de nuestra concupiscencia, no podía ser franqueable por nosotros. Así que el Señor tuvo que sufrir toda esta situación. Y miren cómo lo describe Mateo. Mateo 27, 45 al 46. No vamos a revisar todo el pasaje, ¿verdad? Sino que vamos a leer nada más ese resumen que traigo ahí en la presentación. Dice Mateo 27, es el momento de la crucifixión de nuestro Señor. Él ya está colgado de la cruz. Y dice Mateo, desde la hora sexta, desde el mediodía, hubo tinieblas, oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. En Isaías 5:30 leemos que las tinieblas representan siempre un juicio de Dios. Cuando la Biblia usa la palabra tinieblas sobre la tierra, siempre va a representar juicio. Por ejemplo, cuando Israel estaba en Egipto, uno de los castigos, una de las plagas que llegaron sobre Egipto para que el faraón dejara salir al pueblo fue la plaga de oscuridad, de tinieblas. Y dice que eran tan densas las tinieblas que ni siquiera podían ver a la otra persona y se sentía el peso de las tinieblas. Estas tinieblas fueron tan densas desde la hora del mediodía hasta las 3 de la tarde. Algunos escépticos, los que no creen en la Biblia, dicen de que fue un eclipse solar. Pero nunca pudo ser un eclipse solar, porque el evento de la crucifixión de Cristo se dio en el tiempo de la Pascua. Y en el tiempo de la Pascua es imposible por la posición de los astros que haya un eclipse de sol. Esto lo hacen ellos para negar que esta acción fue en realidad un acto milagroso, sobrenatural de Dios, demostrar su aversión contra el pecado y contra la situación que estaba sucediendo en ese momento. Es decir, no hay lugar para pensar que fue un eclipse de sol, porque en esa época no hay eclipses, ¿sí? Porque las condiciones no están dadas. Y dice que cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Teológicamente representa a Dios alejado de su Hijo cuando éste cargó todos los pecados del mundo sobre él. Es una separación espiritual y personal, tal como lo es cargar con todos los pecados de la humanidad. Comentario de, no sé cómo se dice, Bo Utley, porque no tiene H, Bo Utley, un comentario a Mateo. Algunos dicen y se preguntan, ¿abandonó realmente el Padre al Hijo en el momento de su agonía? Y dice, este es un asunto de los misterios insondables del Evangelio. Algunos teólogos entienden que el Padre volvió la espalda al Hijo en el momento de su muerte porque llevaba encima los pecados del mundo. El abandono por tal causa es, dice acá, inaceptable. Este es otro teólogo que está diciendo esto. Y dice que es inaceptable porque Cristo estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Dios veía con benevolencia que Él intercediera por nosotros y que diera su vida por nosotros. Sin embargo, las palabras de Jesús denotan muy claramente el hecho de que Él sintió
y vivió esa separación de Dios en ese momento. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si bien es cierto que Jesús no era un pecador y no estaba cargando con sus propios pecados, sino con el pecado nuestro, el pecado Dios no lo ve con agrado y por eso Dios ocultó su rostro de él. Ahora, hermanos, pensemos si el Hijo, siendo Dios y teniendo todo poder y siendo la plenitud misma de Dios, sintió en él ese desamparo de una manera tan fuerte, ¿cómo deberíamos sentirlo nosotros? Que sin la benevolencia de Dios no viviríamos. ¿Cómo deberíamos de verlo nosotros? Y yo no sé si recuerdan, el hermano Fabián mencionó en el estudio que estamos teniendo de la confesión de 1689, él dijo, hermanos, esa separación entre el Hijo y el Padre era una separación que dolía mucho porque la comunión entre el Padre y el Hijo ha sido y es una comunión eterna. Eterna. Yo creo que si nosotros pensamos en nosotros, permítame traer esta situación acá. Si pensáramos en nosotros acá en la iglesia, y ya estamos acostumbrados y digamos que todos nosotros venimos todos los días de culto y todos nos vemos todos los días de culto, ¿qué pasa cuando un hermano no viene un día al servicio? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí lo extrañan? ¿Sí se preguntan qué pasó? ¿Sí dicen, sí les hace falta? Y estoy hablando de un periodo corto de tiempo. ¿Qué pasaría si ese tiempo se alarga todavía más y de repente la persona ya no está? Se sentiría todavía más la separación. Y eso es lo que el hermano Fabián creo trataba de decir en esto de decirnos, miren, eternamente ellos han estado juntos y una separación en este momento fue algo muy doloroso para el Señor. Dios estaba en cierto modo dándole la espalda a su Hijo a causa del pecado de todos nosotros. No estamos diciendo que Dios no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo en ese momento, porque la Biblia dice, y no sé si lo traigo más adelante, porque la Biblia dice que esa entrega de Cristo ya había sido planeado desde antes de la fundación del mundo. Así que ese desamparo Cristo lo sufrió no por su culpa, sino por nuestra culpa. Nosotros estábamos separados de Dios por nuestro pecado. Pero para terminar con esta separación entre nosotros y Dios y llevarnos de vuelta a la presencia favorable de Dios, fue necesario que Cristo sufriera el terrible desamparo que a nosotros nos correspondía y lo sufriera Él. O sea, no nosotros, sino Él sufrir el desamparo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros éramos los que teníamos que sufrir y Él tomó nuestro lugar. Hermanos, es interesante que veamos esto, que lo entendamos. Dios se apartó, por así decirlo, en ese momento de su Hijo y el Hijo fue desamparado. Pero ese desamparo no debería haberlo sufrido Él, sino cada uno de nosotros. Y decir cada uno de nosotros, algunos dicen, se siente muy general. ¿Y por qué no decirlo? Ese desamparo que Cristo sufrió en la cruz, tendría que haberlo sufrido yo. Yo. No usted. Yo. Ahora bien, usted debe estar consciente y decir, yo debería haber sufrido ese desamparo, no nuestro Señor Jesucristo. Permítanme hacer un paréntesis, tal vez me va a desviar un poco de la línea por el tema que estamos viendo, pero en su lección, en la página 67, hay algo que quisiera que corrijan. La nota final de la página. En la nota final de la página dice, Cristo se convirtió en la serpiente que fue levantada en el desierto, Juan 3:14. No sé si ya lo encontró. Es la última nota de su página. No lo busquen en toda la página, está al final. ¿Ya lo encontraron?
Ok. Yo soy bien drástico a veces. Por favor, bórrelo, táchelo, elimínelo, quítelo, haga con él lo que quiera, pero no me lo deje ahí. Ya voy a decir por qué. Hermanos, Cristo nunca se convirtió en nada. Cristo no se convirtió en la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. Él no fue esa serpiente. ¿Mande? Era una representación. Exacto, ¿verdad? Cristo nunca se convirtió en la serpiente de bronce. La serpiente de bronce representaba la crucifixión de Cristo. De hecho, eso es lo que Cristo le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3 y verso 14. Esto sucedió en número 21:9. El Evangelio de Juan cita que Jesús utilizó esta imagen como metáfora de la crucifixión. Así como los contemporáneos de Moisés miraban la serpiente y eran sanados, también los que miran con fe al Cristo que fue levantado en la cruz quedan sanados de sus pecados. Los que miran a Jesucristo y creen en Él tienen vida eterna. O sea, la serpiente que Moisés preparó en el desierto cuando el pueblo de Israel era mordido por serpientes y tenían que ver a esa serpiente en alto, no es que Cristo se haya convertido en esa serpiente, sino que esta imagen, esta figura ilustraba lo que Cristo iba a hacer más adelante en sacrificio por todos nosotros. Y en ese sentido dice, todo aquel que miraba a la serpiente, todo aquel que mira a Cristo, es sanado, es salvo de la condenación eterna. Como dije, puede ser que nos saque un poco del hilo, vamos a tener que retomarlo. Estamos en el hecho de que Cristo fue separado por el Padre a causa de nuestro pecado y Él sufrió esto y lo sintió y lo vivió de verdad en carne propia. Así que un aspecto que decíamos de la ira de Dios manifestada en contra de Jesucristo por causa de nuestros pecados es el desamparo de Dios. Es el primer punto que vamos a ver. El segundo tiene que ver con que Cristo sufrió la ira de Dios al ser objeto de la justicia retributiva de Dios. Y no sé si me voy a meter en líos. La justicia de Dios. La ley de Dios había sido violada por el hombre. Eso está en su página 68, pero léalo acá, no lo busque ahorita en su libro. La ley de Dios había sido violada por el hombre. Por tanto, la justicia de Dios, por haber violado la ley de Dios, tenía que ser satisfecha. Yo violé la ley tiene que ser satisfecha. La ley dice, no vayas a X velocidad en la carretera y usted va a excesiva velocidad, lo van a parar y como la ley tiene que ser satisfecha, no le van a decir, muy bien, venía rápido, se ve que tu carro es bueno, no, le van a dar un tiquetito y usted tiene que ir a pagarlo. La justicia tiene que ser satisfecha. ¿Okay? La justicia de Dios tenía que ser satisfecha porque el hombre había violado la ley de Dios. Sí, sentí que me había quedado con una frase ahí a medio, ¿no? El castigo divino entonces tenía que ser medido de acuerdo con la transgresión. Ahora, yo no sé si le llamó la atención el título. Dice, Cristo sufrió la ira de Dios cuando sufrió la justicia retributiva de Dios. ¿Sí sabemos qué es eso? ¿Cuántos leyeron su lección? Sí, retributiva. Sí, justicia retributiva. En la lección menciona la justicia retributiva. ¿Qué es eso? Entonces, vamos a dar un paso, porque ya estoy preocupado por el tiempo. La justicia bíblica, vamos a explicar. En la Biblia se mencionan al menos dos tipos de justicia. Me voy a detener en estos dos porque hay otro tipo de justicia que no vamos a abordar en esto porque no va con el tema de este punto de la justicia que estamos viendo ahorita. La justicia rectoral, Dios como ente rector, como el que dicta la ley, ¿verdad? Rectus es la palabra latina y quiere decir derecho. Ustedes saben que a los que estudian leyes le llaman estudiantes de derecho. Entonces, tiene que ver con eso. Hay una justicia rector, en base a quién dicta la ley. Y eso, anoten las citas, no la vamos a ver, Deuteronomio 4.8 y Santiago 4.12, los dos pasajes, he escogido uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento, para que veamos que no es una idea solo de uno de los dos partes, sino es una idea de toda la Biblia en general.
¿verdad? Dios es el dador de la ley. Deuteronomio 4:8 y Santiago 4:12. Ahora, ¿qué me interesa que veamos? La justicia llamada distributiva de Dios. Y en la justicia distributiva de Dios se mencionan dos tipos de justicia. La justicia remunerativa. Y la justicia remunerativa se manifiesta en sí misma y tiene que ver con una expresión del amor divino cuando Él reparte sus bondades no sobre la base del mérito estricto, porque las criaturas no pueden establecer ningún mérito absoluto ante el Creador, sino conforme a la promesa y el acuerdo. Las recompensas de Dios están motivadas por la gracia y surgen de una relación de pacto que Él ha establecido. Lo explico. La justicia remunerativa tiene que ver con las cosas buenas que Dios nos da. Y que esas cosas buenas que Dios nos da no depende de los méritos que nosotros hagamos delante de Él, porque no hacemos los méritos suficientes para recibir la bondad de Dios. Y yo sé que ahorita están pensando, bueno, si es remunerativa tiene que ser para bien y para mal, porque yo tuve este mismo problema cuando estudié este tema hace tiempo y ahorita que lo estaba revisando dije, tengo que aclararlo bien, ¿verdad? Porque remuneración es sí hacer un pago, pero aquí en la Biblia cuando hablamos de la justicia remunerativa de Dios, estamos hablando de la bondad de Dios manifestada hacia las personas, lo cual Él hace por su pura misericordia, no porque nosotros lo merezcamos. Y eso, Deuteronomio 7:9 y Mateo 25:21 nos ayuda a entenderlo. Ahora bien, está la justicia retributiva de Dios y es la que el escritor de la lección nos dice que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz. Ahora, esa justicia retributiva se relaciona con la imposición de sanciones, es decir, imponer castigos. Es una expresión de la ira divina, del enojo de Dios. Aunque en un mundo sin pecado no habría lugar para ejercitar la justicia retributiva, ¿por qué no habría lugar en un mundo sin pecado? ¿Por qué no habría oportunidad de ejercer una justicia retributiva si el ser humano no hubiera pecado? No había razón. ¿Por qué no había razón? Dice, aunque en un mundo sin pecado no había lugar para la justicia retributiva, necesariamente ostenta un lugar muy prominente en un mundo repleto de pecado. Debe señalarse que aunque el ser humano no tenga méritos para recibir la recompensa, sí merece el castigo. Sí merece el castigo por causa de su pecado, por causa de su condición. Lo explico ahorita. Justicia remunerativa, la primera tiene que ver con la bendición, la bondad de Dios al darnos lo que no merecemos. Es decir, Él hace tantas misericordias con nosotros, como dijo Jeremías, nuevas son cada mañana. Pero la justicia retributiva tiene que ver con el castigo que se aplica al pecador. Romanos 3:23, porque la paga del pecado es justicia retributiva. ¿Sí? La paga del pecado, el castigo por el pecado es la muerte, justicia retributiva. La justicia retributiva entonces tiene que ver con esa ira de Dios derramada sobre el pecador. Y en este caso, derramada sobre nuestro Señor Jesucristo. Isaías 13:5-15 y 2 de Tesalonicenses 1:8 nos aclaran el tema por si ustedes quisieran revisarlo más adelante. Ahora bien, hermanos, si esto es así, ¿cuál justicia le corresponde a usted recibir? ¿La justicia remunerativa o la justicia retributiva? La última, la justicia retributiva. ¿Por qué? Porque somos pecadores y lo que merecemos es la ira de Dios. Entonces nosotros somos merecedores de la ira retributiva de Dios, no de la ira, de la justicia retributiva de Dios, no de la justicia remunerativa de Dios. Las bendiciones que Dios nos da a nosotros
Como decía hermano Víctor hoy en la mañana, estoy bien porque estamos con vida. Esas bendiciones de Dios de darnos vida, de proveernos un trabajo, de ser tan benevolente con nosotros, esa justicia remunerativa de Dios, hermanos, no la merecemos. Lo que merecemos, y perdonen todos los presentes aquí, lo que merecemos es la justicia retributiva de Dios. Merecemos el castigo. Y por eso dice Paul Washer, esa justicia retributiva fue la que Cristo sufrió en el Calvario en lugar nuestro. ¿Sí, hermano Daniel? Hermano, yo le doy gracias a Dios porque ese amor de Dios es grande. Amén. En el ejemplo que nos deja, ¿verdad? En Pedro, cuando él estaba siendo crucificado, se equivocó Pedro. Él dijo las cosas en las que no pensó lo que decía, pero le dio la oportunidad de arrepentirse. Y el Señor, mis hermanos, nos está permitiendo hacer muchas cosas que a Él no le agradan, pero Él siempre tiene la puerta abierta para que regresemos y clamemos a Él. ¿Qué dice la Escritura? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y sublimes que tú no conoces. Entonces, recordemos, mis hermanos, que ahí tenemos la oportunidad y el privilegio de una segunda oportunidad para empezar de nuevo, pero con la dirección y la ayuda de nuestro Dios. Ahora que ya conocemos su palabra, hay muchos modos de corregir nuestros errores y emprender un nuevo comienzo. Hermano Daniel, solo quisiera aclarar un par de puntos. Número uno es que nosotros, de nosotros mismos, no podemos corregir nuestros errores. ¿Sí? Si no es Dios quien actúa en nosotros, y por eso el hermano habla de Dios nos da la oportunidad, ¿verdad? Si Dios no actúa en nosotros para corregir nuestros errores, nosotros no podemos corregir ninguna cosa. ¿Sí? Pedro fue, incluso Dios estuvo trabajando en Pedro. Jesús intercedió por Pedro para que su fe no faltara y Pedro aún así falló, porque ya estaba determinado que iba a fallar. Y Dios le restaura. Jesús habla con él y le restaura. ¿Qué merecía Pedro? ¿Que Jesús lo restaurara? ¿Qué merecía Pedro? ¿Merecía Pedro la justicia remunerativa de Dios o la justicia retributiva de Dios? ¿Cómo dijeron? Merecía la justicia retributiva de Dios. Sí. O sea, si vemos esa condición de Pedro, ¿que Pedro merecía la gracia de Dios? No, ya no lo merecía. Había negado al Hijo de Dios. Y sin embargo, la justicia retributiva, que era lo que le correspondía, fue perdonada porque Dios obró en él con justicia remunerativa. Gracias por el ejemplo, ¿verdad? Pero sí, nomás aclarar esto, sin Dios no podemos hacer nada. Entonces la justicia que nos corresponde recibir a nosotros es la justicia retributiva de Dios, es el castigo por nuestro pecado. En la página 68, el Salmo 7, del 11 al 13, nomás quiero recordarles, cuando examinamos este texto, porque este texto ya lo vimos, en el estudio del problema del hombre, lo vimos allá en marzo, el 16 de marzo, bajo el tema de la descripción de la ira de Dios, decíamos que estos versos del Salmo 7, 11 al 13, nos muestran claramente el disgusto de Dios contra todos los que practican la maldad. El enojo del Señor es tan grande, según este pasaje, que el castigo que sufrirá cada uno de sus enemigos está preparado ya. No es una cuestión de que vamos a ver qué sucede. Dice, el castigo ya está preparado. Siempre que la justicia y la santidad de Dios son confrontadas con la maldad del hombre, el resultado es indignación divina. Es cólera en Dios, es ira en Dios. Si un hombre continúa en su oposición a la persona y la voluntad de Dios, entonces la justa ira de Dios es segura sobre él. Perdón. Para salvarnos de la espada de la justicia que menciona este salmo, la espada de la justicia de Dios
era necesario que el propio Hijo de Dios sufriera, tomara o recibiera el golpe en nuestro lugar. ¿Sí? El castigo ya está preparado para todos los pecadores. Y la única forma como nosotros podemos ser librados de ese resultado, de esa justicia retributiva de Dios, es que el propio Hijo de Dios sufriera en Él el golpe en lugar de nosotros. Página 68 de su manual, también corríjanme por favor esa parte. Hay un error de traducción ahí. El manual en inglés está correcto. Le busco ahorita la parte, es corregir el manual donde dice que era necesario que el Hijo de Dios tomara la espada o el arco, dice el arco, si mal no recuerdo. No, en la nota, es en la nota. Dice número 2. En el Salmo 7, 11, 13, el salmista nos asegura que la ira de Dios es una realidad bíblica. Y él utiliza metáforas como el arco de guerra y la espada afilada para comunicar su severidad. Siempre que la justicia y la santidad de Dios son confrontadas con la maldad del hombre, el resultado es indignación e ira divina. Y dice, para salvarnos de la espada de la justicia de Dios, era necesario que el propio Hijo de Dios tomara el arco en nuestro lugar. Y eso está malo, porque no hubo una confrontación, no hubo un pleito entre el Padre y el Hijo. No era que el Padre estuviera con la espada y el Hijo con el arco. A ver aquí qué pasa. No, en inglés está correcto el manual. En inglés el manual dice, era necesario que Él sufriera el golpe por nosotros. Es decir, que Él recibiera el golpe en nuestro lugar. Por favor, borren o pongan una rayita ahí donde dice, era necesario que el propio Hijo de Dios tomara el arco en nuestro lugar. Póngale una rayita donde dice tomar el arco y póngale sufriera el golpe en nuestro lugar, o tomara el golpe o recibiera el golpe en nuestro lugar. Cristo no se puso a pelear con el Padre. Venía a hacer la voluntad del Padre. Me quedan 7 láminas, me quedan 7 minutos. Una lámina por minuto, así que vamos a correr un poco. Entonces, el sufrimiento del Hijo bajo la ira de Dios. Isaías 53. No voy a ampliar tanto este pasaje, lo vimos el domingo anterior, ¿verdad? Yo creo que lo han de recordar. Hice una lista de esos, y aquí nos cita algunos versículos. El verso 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, la gente pensó en que ese Cristo que estaba sufriendo ahí, estaba siendo azotado, herido y abatido por Dios por causa de su pecado, porque Él era malo, porque ellos lo habían declarado un blasfemo, las autoridades judías y todo eso. Entonces ellos consideraban que Él estaba muriendo por algo bueno. Isaías 53 no registra eso, perdón, por algo malo que Él había hecho. Cristo no fue afligido por su propio pecado, sino por el pecado de todos nosotros. Ahora, el verso 5 dice, nos aclara esto, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo que Cristo experimentó en la cruz no fue el castigo redentor o correctivo de un padre hacia un hijo, sino el castigo punitivo o retributivo y vengativo de un juez a un criminal. Cristo fue juzgado como un criminal, y como un criminal fue castigado por Dios. Lucas 22, 41 al 44. Tampoco vamos a leer todo el pasaje, ¿verdad? En este pasaje, Cristo está en el huerto del Getsemaní, y Él está en ese momento previo a cuando Él iba a ser arrestado, y luego después, ustedes saben, tenía que ser juzgado, golpeado, bofeteado y crucificado. Él se llevó a sus discípulos, y estando con ellos allá, se retira de ellos, y nos dice el pasaje, que puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
y estando en agonía, dice, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era un sufrimiento agudo, un sufrimiento muy fuerte. Jesús estaba expresando su inminente sufrimiento y sacrificio con la imagen de una copa que habría de beber. Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el asunto es que generalmente en las Escrituras, la copa se relaciona con la ira de Dios sobre sus enemigos, como la contenedora del completo y perfecto juicio de Dios. Es decir, la copa representa el enojo de Dios, la ira de Dios, y que está llena precisamente de aquellos castigos, de aquellas acciones retributivas de Dios en contra del hombre por causa de su pecado. Y esto lo podemos ver. Por ejemplo, Salmo 11:6 dice, hará llover sobre los malos brasas y azufre, un viento ardiente sobre la porción, será la porción de su copa. Traje esta traducción porque aquí dice copa. En el Salmo, en la Reina Valera dice cáliz, y cáliz también significa copa. Salmo 75:8, ciertamente la copa está en la mano de Jehová con vino espumante mezclado con especias. Cuando Él la vacíe, todos los impíos de la tierra beberán de ella hasta la última gota. No habrá nada de la justicia de Dios, de la ira de Dios, del castigo de Dios, que el pecador no haya de sufrir, no haya de gustar. Y esto, hermanos, fue lo que nuestro Señor Jesucristo vivió y sufrió estando en la cruz del Calvario. Pero no fue en vano. Isaías 53, 10 al 11, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el fruto de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mis hermanos, solo por la bendita y grande misericordia de nuestro Dios hemos sido redimidos. Solo por eso, no por nosotros, no por nuestra nacionalidad, no por nuestro apellido, no por nuestras obras, no por nuestra situación de haber oído un día X y de Dios, no, así solamente por la misericordia de Él. Todavía estaríamos sujetos a sufrir la justicia retributiva de Dios si no fuera porque en el plan eterno de Dios, el Hijo se ofreció para sufrir toda la ira de Dios en nuestro lugar. Él se ofreció para vivir este sufrimiento para nuestra bendición. Gloria sea al Padre y al Cordero y a su Santo Espíritu. Gloria a Dios, porque Cristo tomó nuestro lugar. Que Dios les bendiga, mis hermanos.